Mis queridos amigos y hermanos, los saluda a su hermano Walter Maquiavelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más dirigiéndome a todos ustedes para hacerle conocer cómo conocer a Dios. Amigos hermanos, conocer a Dios es la experiencia más importante de toda la vida. Cuán maravilloso es que Dios se ha revelado de tal manera que Él está al alcance de aquellos que le buscan de todo corazón. Sin embargo, Él queda como un misterio escondido para aquellos que no le buscan, porque no desean conocerle. Solo aquellos que sinceramente quieren conocer a Dios estudiarán estas páginas de la Biblia, las cuales están llenas de palabras tomadas del mismo corazón de Cristo. Él inspiró a hombres temerosos de Dios a escribir estas palabras en la Biblia y milagrosamente las ha preservado por todas las generaciones a pesar de Satanás haber tratado por todos los medios hacerlas desaparecer. Si de corazón usted deja sus propios caminos y se someten a Dios, Él hará que su Espíritu Santo viva en usted y nada podrá separarlos de su amor. Confíe en sus promesas y hágalo. Confíe en sus promesas y hágalo en obediencia. Él será su Dios y usted será su especial tesoro. Él pagó un precio incomparable por usted y quiere tener comunión con usted, ahora y por la eternidad. Jesucristo es más que una persona sobresaliente que vivió y murió hace muchos años. De acuerdo a la Escritura, Él es Dios, el Creador que vivió sobre la tierra como hombre para dar su vida y su sangre para rescatar del poder del pecado, de Satanás y de la muerte a una humanidad pecadora. Él vive hoy y da vida eterna a todo el que viene a Él. Aceptar o rechazar a Jesucristo es un asunto de vida o muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Nuestro deseo es que Dios sea real en su vida al estudiar la vida asombrosa de Jesucristo. Y esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Ha recibido usted a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor de su vida? Si no lo ha hecho, tenga mucho cuidado, porque en cualquier momento podemos dejar este espacio que ocupamos hoy en la tierra y tengamos que entregar cuenta a Dios. Mira, por el hecho que hay personas que dicen que Dios no existe, ¿va a dejar de existir Dios? No. Es necesario que tú tengas una experiencia con Dios para que asegures personalmente en tu vida la acción que debes de tomar de agradecimiento a Dios. Mis queridos amigos y hermanos, todos necesitamos algo para poder sustentar nuestra vida y la vida de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Jesucristo existió antes de la Navidad. Muchos creen que Jesucristo nació en la Navidad y eso no es así. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin
él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esto está en San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 y 14. Mi querido amigo y hermano, ¿te das cuenta que Jesús estuvo en el principio con Dios? Entonces no puede haber nacido recién con la Virgen María. Lo que en la Virgen María fue puesto por el ángel fue el cuerpo que preparó Dios para ser utilizado por María y dé a luz. Porque en el pasaje bíblico dice que es anatema aquel que diga que Jesús ha venido en espíritu. Si no ha venido en espíritu, significa que es la carne humana lo que ha dado a luz María, no a Dios. Porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Antes que María, antes que Pedro, antes que Pablo, antes que San Juan el Bautista. Esto se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Te das cuenta? Dios envió a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido, que era el pueblo judío. Entonces, como ellos lo rechazaron, nos dio acceso por medio de la fe en Jesucristo a nosotros, que nuestra descendencia era pagana. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está en San Juan capítulo 8, 58. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Antes que Abraham, el padre Abraham de la fe, Jesús es. Él es el Verbo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Hebreo capítulo 1, versículos 8 y 10. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios utilizó, algunos profetizaron la vida de Jesucristo. Dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Isaías capítulo 53, versículos 3 y 5. Hermanos, hermanas, piensen un poquito. Quienes hablan no le habla porque le da la gana de hablar, porque quiere comunicarle cualquier cosa, porque tengo preocupación. Yo he pasado problemas muy difíciles, muy desagradables, muy angustiado, muy desequilibrado. Pero cuando tuve un encuentro con Dios personalmente, oiga, mi vida cambió. Y es por eso que yo me dirijo a usted, con el propósito que tenga conocimiento de la palabra de Dios, para que ustedes entiendan por qué tienen que acercarse a Dios. La Biblia es un libro que Dios nos ha permitido que hoy lo tengamos. Antes no lo teníamos en pergaminos y uno por acá, otro por allá. Ahora lo han juntado y tenemos la Biblia, que es conjunto de libros. Mis queridos hermanos y hermanas, tengamos confianza en Dios y no desechemos la voluntad de Dios que tiene para salvarnos, para cambiarnos, para renovarnos, para constituirnos en una nueva criatura. El Señor dice que todas las cosas viejas pasarán, ¿ah?, y seremos una nueva criatura en Cristo Jesús. No pierdas la oportunidad. Dios es real, Dios es verídico y quiere en su amor propio darte a ti la salvación. Mucho gusto me da que en estos momentos me estés escuchando y sobre todo que no pierdas el tiempo en otras cosas. Hermanos, nos estamos viendo, que Dios te bendiga, hasta una nueva oportunidad.